Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos, de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, donde vemos la sanación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, en el Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos que los dos milagros, el de la hemorroísa y el de la hija de Jairo, se ilustran mutuamente. El primero indica qué es la fe. El segundo indica que la fe vence la muerte. Hermanos, la fe consiste en tocar al Señor Jesús. Es un toque que desencadena en Él la fuerza del Espíritu Santo y da la vida. En Lucas capítulo 7, a través de los gestos de un amor reverencial de la pecadora, se explica mejor en qué consiste este tocar al Señor Jesús. El hombre está muerto si no encuentra el propio rostro en el Señor, porque ha sido hecho para Él, a su imagen y semejanza. Sin Él no existe Sin Él no existe y tocarlo significa encontrarlo, es decir, amarlo y unirse a Él, que es nuestra vida. Hermanos, el milagro de la hemorroísa, enmarcado en una doble mención de la muerte, está incluido en la de la hija de Jairo. Esto quiere ilustrar que esa fe libera de la misma muerte, que antes era temida y luego sucedió. Es el mensaje central de la fe cristiana, el paso a la vida a través de la muerte, la certeza de la resurrección. Este paso, hermano que me escuchas, se realiza en la experiencia bautismal, que es un tocar al Señor Jesús, de tal manera que uno queda unido e identificado con Él, que durmió en la muerte y despertó en la resurrección. Las dos figuras femeninas, de las cuales una sufre por una enfermedad mortal desde cuando ha nacido, pueden ser figuras del Israel antiguo y nuevo. En efecto, hermano que me escuchas, la primera es llamada hija. Recuerda el apelativo hija de Sión o hija de mi pueblo, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 4. La segunda es llamada país, que quiere decir hijo, y a su siervo o sierva. Recuerda el mismo Señor Jesús, el siervo muerto y resucitado, como lo anuncia Hechos en su capítulo 3. Hermanos, al encontrar y tocar al Señor Jesús, el antiguo Israel sanó de su enfermedad mortal. Recibe la salvación que esperaba, que ningún médico podía darle, sino su Dios, su esposo, porque está enfermo de amor, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 5. La niña de 12 años
en edad de tomar marido, que fue despertada, como lo anuncia Cantar de los Cantares capítulo 8, es el nuevo Israel. La esposa que revive y se alegra de unirse a su esposo y Señor, como lo anuncia Isaías en su capítulo 62. Hay una progresiva sobreimpresión de figuras producidas por el tocar de la fe, que lleva a unirse y a identificarse. Parece, en efecto, que al toque del Señor Jesús, la mujer enferma se convierte en la joven esposa. Y la joven esposa que dormía y es resucitada con el toque del amado, se une y se identifica con él. El país muerto y resucitado. Este relato deja transparentar totalmente el misterio pascual de sueño y despertar del Señor Jesús, al cual los discípulos son asociados mediante el bautismo. En efecto, hermano que me escuchas, este nos une a Él, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 6, y nos hace realmente cuerpo de Cristo, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 12. Entramos a formar parte de su familia. Se nos da el conocimiento de los misterios del reino y entramos en el abismo de amor recíproco, Padre y Hijo, que el Hijo nos ha comunicado, como lo anuncia Lucas capítulo 10. Y el versículo 40 se lee: cuando regresó Jesús. La clave de lectura del relato está en los dos verbos esperar y recibir. A Jesús cuando regresa. La muchedumbre que lo acoge, porque lo espera, recuerda al pueblo fiel que espera a su Señor y lo acoge de regreso de las bodas, como lo anuncia Lucas capítulo 12. De los dos verbos, esperar y recibir, son parientes estrechos. La espera genera la acogida y se acoge solamente al que se espera. La fe y el tocar, de los que se hablará después, es precisamente acoger, dejar espacio y abrazar a aquel a quien se desea y se espera. Hermanos, Israel es el pueblo de la espera, desposado con una promesa de la cual se espera el cumplimiento. Sin la llegada del esposo, sigue siendo una espera vacía, casi una viudez que lleva al agotamiento y a la muerte al que espera. La espera mesiánica de Israel encontrará su plenitud de vida al acoger al Señor Jesús, que es el esposo, según lo anuncia Lucas capítulo 5. Y en el versículo 41-42 se lee: he aquí que llegó un hombre llamado Jairo. Jairo significa él brillará. Es jefe de la sinagoga. Tenía una sola hija de 12 años, es decir, en edad de tomar marido. Hija única, que estaba muriéndose, y suplica al Señor Jesús que entre en su casa. Es la situación de Israel en su casa, el lugar de la danza nupcial y del amor prometido. Hay llanto y muerte, porque todavía no ha llegado el esposo. En efecto, hermano que me escuchas, la esposa está enferma de amor. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y su enfermedad es mortal, porque su vida es amar al esposo,
como lo anuncia Deuteronomio capítulo 6. Esta situación, de la cual Israel es consciente por la promesa, es de todos. El creyente, por ser imagen y semejanza de Dios, solo en él se encuentra a sí mismo. Fue hecho para convertirse en lo que ama y por consiguiente, solo amándolo a él, llega a ser él mismo y encuentra así la propia vida. De aquí el primer mandamiento, que lo constituye como respuesta al amor que Dios le tiene. Fuera de esto, no encuentra saciedad y vive una muerte progresiva, como la mujer. Mientras el evangelista Marcos dice que la niña fue resucitada porque tenía 12 años en Marcos capítulo 5, subraya así que ha llegado el tiempo de las bodas, porque el tiempo se ha cumplido, como lo anuncia Marcos capítulo 1. El evangelista Lucas anota que ella tenía unos 12 años, es decir, ella vive en el año del encuentro con el esposo que la hace vivir. El evangelista Lucas acentúa la prolongación del tiempo del cumplimiento que viene a ser historia de la salvación. En esta niña es visible el drama fundamental de todo hombre sin Dios. Su vida es un anticipo del final, una continua espera de la muerte, pesadilla de toda la vida. La única enfermedad mortal es la vida. Este tipo de experiencia entró en el mundo por envidia del diablo, lo anuncia Sabiduría capítulo 2. Mediante el pecado, según Romanos capítulo 5, de cual es estipendio, según Romanos capítulo 6. Pero vayamos al versículo 43, donde se lee: entonces una mujer, esta mujer ya adulta, a la que el Señor Jesús llama hija, es figura de la hija de Sión. Ella es impura y enferma, a la espera de Dios, su médico que la cura, como lo anuncia el Salmo 103. Su esposo que la purifica, como lo anuncia Ezequiel capítulo 16. La impureza de Israel consiste en la contaminación de la idolatría, típica de quien no conoce ni ama al Señor, como lo dice el primer mandamiento. Esta impureza, hermano que me escuchas, se manifiesta como hemorragia, es pérdida de vida, de sangre. En efecto, el hombre que no ama a Dios se pierde a sí mismo y echa por tierra la propia vida, porque está hecho para unirse a Él y no para algo menos. Ha abandonado la fuente de agua viva y se ha cavado una cisterna agrietada que no contiene agua. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 2. Desde siempre, es decir, desde hace 12 años, Israel es impuro e infiel. Lo anuncia Ezequiel capítulo 16. Por eso, sufre la hemorragia mortal, como todo hombre, de quien Israel es la luz y la conciencia. Ninguno está en condiciones de curarla de este mal, así como los adulterios con los ídolos la han vuelto inmunda. Así solo el regreso o el encuentro con el esposo la purificará. Su impureza sangrante será curada por él, que es el verdadero médico. Todos los paliativos no han servido para nada. Aún más,
le han costado la vida y han resultado más dañosos que inútiles. Los diferentes intentos del hombre para salvarse sin Dios necesariamente han fallado. Y eso no es casual, son la misma causa del fracaso. En efecto, hermano que me escuchas, el hombre tiene la necesidad absoluta de Dios. Esto lo distingue del animal y lo hace capaz de libertad y de amor. Buscar fuera de él la satisfacción de esta necesidad es precisamente esa idolatría que le hace perder la vida y lo hace errar en la libertad y en el amor. Y en el versículo 44 se lee: se acercó por detrás y tocó. Mientras es el Señor Jesús quien toca al leproso en Lucas capítulo 5 y el hijo de la viuda en Lucas capítulo 7. Aquí vemos como en el capítulo 7 otra mujer impura es la mujer la que lo toca. En estos dos casos, el Señor Jesús habla de fe y salvación y paz. La fe es tocar a aquel que primero nos tocó, cuando todavía éramos sus enemigos y muertos por nuestros pecados, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Hermanos, la fe es amar a aquel que nos amó primero, acoger a aquel que siempre nos ha acogido, esperar e invocar a aquel que desde la eternidad está mirando hacia nosotros y nos llama, porque sus delicias son estar con los hijos del hombre, como lo dice Proverbios capítulo 8. Esta mujer no lo toca a él, y ni siquiera su vestido, sino solamente la orla de este mismo manto que Cristo nos dejará como herencia a los pies de la cruz. En todo el resto, con todo el resto, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Así, nuestra debilidad ya no está revestida de hojas de higuera, sino de la misma mano de Dios, que se despoja del propio vestido para colocarlo sobre nuestra desnudez. Al toque de la orla del manto, se detiene la impureza de la mujer. Cesa la pérdida de vida, pues ha encontrado al esposo que la sana, la purifica y la hace suya, cubriéndola con su manto, como lo anuncia Ezequiel capítulo 16. Hermanos, para Israel, como para todo creyente, tocar la vestidura de Cristo, que muere en la cruz, es tocar la misma fidelidad de Dios, que sana de toda idolatría e infidelidad. Es unirse a través de su muerte al esposo que hasta este punto nos ha amado y ha salido a nuestro encuentro. Y el versículo 45 se lee: ¿quién me ha tocado? Hermanos, tocar su vestido es una realidad. Es en realidad tocar al mismo Señor Jesús. Para nosotros, que no lo hemos visto, su vestido es a su cuerpo lo que su palabra es a él. Todos niegan haberlo tocado, y con razón, porque, como lo dice el apóstol San Pedro, las gentes lo aprietan y lo oprimen, así como antes lo sofocaban. Y en el versículo 46 se lee: he sentido que una fuerza ha salido de mí. Aquí el Señor Jesús explica el porqué de su pregunta. Hay un modo de tocar que no es oprimir, aplastar o sofocar, sino que es una espera y una necesidad de Él. Es estar dispuestos a coger la fuerza de vida que sale de Él. No es una especie de magia que hace saltar la chispa.
sino que es la necesidad que se hace manos para coger el don y brazos para abrazarlo. Solo la miseria reconocida espera y recoge la misericordia conocida, como que la arrebata y la atrae hacia sí, mientras ella acude espontánea como el agua que va al hoyo. Esta fuerza que se desprende al toque de la vestidura del Señor Jesús ya se indica en Lucas capítulo 5. Es el mismo Dios que está al servicio de la vida del creyente. Y el versículo 47 se lee: viéndose descubierta la mujer. Hermanos, la fe de la mujer y la salvación que de ella se sigue no puede quedar escondida, temblorosa. Sale a la luz, está en adoración a los pies del Señor Jesús y confiesa su fe ante todo el pueblo. Es la atención misionera del evangelista Lucas, que vemos también en él mismo, en el mismo número. Ella anuncia la propia miseria y su misericordia. Dice el motivo por el cual lo ha tocado y el don que ha recibido. Anuncia que tiene la necesidad del médico y del esposo y la curación instantánea al tocar al Señor Jesús. Lo que es este toque se ve muy bien en Lucas capítulo 7. Esta es una unión real con Él. La causa es la necesidad. El efecto es la salvación y la paz. Y el versículo 48 se lee: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hermanos, esta mujer ahora es llamada hija. Es la hija de Sión, a quien nadie ahora volverá a llamar abandonada, porque ha encontrado a su esposo. Comienza finalmente la alegría recíproca, como lo anuncia Isaías capítulo 61. Lo toca y se une a él. Esta es la fe que salva. La expresión vete en paz indica que ha encontrado esa luz de la que habla el profeta Zacarías, que dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Es la paz que se dio a todos los hombres con el nacimiento del Señor Jesús y que Jerusalén no ha comprendido. La mujer ya no mira sus heridas. Está curada porque se alegra a causa de la voz del esposo. Y el versículo 49 se lee: tu hija está muerta. No molestes ya al maestro. Ante la enfermedad se puede tener esperanza, pero ante la muerte de la esposa, ¿qué puede hacer Dios? Frente a ella se destruye toda expectativa y es inútil molestar al maestro. Mientras hay vida, hay esperanza, pero solo humana. La divina, la esperanza divina que nos ofrece Dios, comienza cuando cesa la vida y se vuelve imposible esperar, porque en lo imposible es donde actúa Dios. Aquí es donde se le reconoce como Dios. Sabrán que yo soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga salir de sus sepulcros. Lo anuncia Ezequiel en su capítulo 37. Hermanos, la fe se centra en el Señor que da la vida y protege la salvación, defendiéndola. No de cualquier mal, sino del enemigo extremo, que es la muerte, que ya está vencida. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. De lo contrario,
vana es nuestra fe. Lo anuncia en 1 Corintios capítulo 15 también. El que no cree que Dios hace resucitar está en un grave error y no conoce las escrituras ni el poder de Dios. Lo anuncia Marcos capítulo 12. Y el versículo 50 se lee: no temas, solamente ten fe y se salvará. Ante la muerte del Señor Jesús, ante la muerte, el Señor Jesús dice: no temas. Y precisamente allí es donde hay que tener confianza, no en otra parte como los discípulos en el versículo 25. Allí es el lugar donde hay que creer solamente en fe, porque allí hay espacio aún solamente para la posibilidad de la fe, pero nada más. Pero ¿en quién hay que creer? En Jesús, que duerme y despierta. ¿Y qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que creer? Que su sueño nos salva, pero no de la muerte, sino en la muerte. Hermanos, el sueño es el lugar de despertar. Por eso la niña ha muerto y él la despierta. En efecto, por el toque de la fe, estamos unidos a él. El mismo misterio de muerte y resurrección. Hemos muerto con él, con la certeza de su muerte, que es más fuerte que los infiernos. Lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Y el versículo 51 se lee: al llegar a la casa con el Señor Jesús, entran los 3 discípulos que verán la transfiguración sobre el monte Tabor en Lucas capítulo 9. Y la desfiguración en el Getsemaní en Marcos capítulo 14. Con el padre y la madre. Son los testigos, amigos del esposo, que le presenta a la esposa el esposo que la despierta. Dormía también Adán cuando no tenía la esposa, en Génesis capítulo 2. Como dormirá el nuevo Adán para despertar a aquella esposa que se había dormido en la infidelidad, como lo anuncia Juan en su capítulo 19. Hay que notar que hay 6 personas con la esposa que duerme hasta cuando se acoge al esperado. El Señor Jesús, que es la 7ª persona. Y el versículo 52 se lee: no llores, no ha muerto, está dormida. Ante la muerte del hombre, no hace sino llorar. Y esta es la expresión de la rebelión impotente y de la derrota amarga de todos nosotros. Jesús, el Señor, expresa un imperativo absurdo y nos dice: no lloren. Como lo dijo al paralítico: vete. Al leproso: queda limpio. Y al de la mano seca: extiende la mano. Es la orden absurda de la obediencia de fe en aquel que para el cual nada es imposible, como lo anuncia Lucas en su capítulo 1. En efecto, hermano que me escuchas, la niña no está muerta, está dormida. En verdad, la muerte con el despertar ya no se puede llamar muerte, es solamente sueño, descanso. Nuestra muerte efectiva es la falta de unión con Dios, de quien somos imagen y semejanza. Pero en el Señor Jesús, Dios ha llegado y nos despierta. Precisamente mientras dormimos, nos alcanza el que ya antes se ha dormido por nosotros. Y así, en el abismo, nos acoge y nos vuelve a llevar a tierra sobre la otra orilla. La muerte, hermano que me escuchas, que es real,
es despojada de su dramatismo. Con la presencia del esposo, el siervo muerto y resucitado, ella ha perdido su aguijón que envenenaba toda vida, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Ya no podemos sospechar que Dios no nos ame. Ya no podemos caer ante la desconfianza de que Él nos abandone o nos abandone nuestro mal. Y el versículo 53 se lee, y se burlaban de Él. El hombre, ante la muerte, además de llorar, no puede hacer más que burlarse por desesperación de aquel que declara que vence la muerte, como está en Hechos capítulo 17. Nadie puede tener fe y conocer el amor de Dios antes de su muerte en la cruz, antes de su sueño y de su despertar. Y en el versículo 54 se lee, Él, tomándola de la mano, hermanos, el Señor Jesús toma de la mano como un esposo lo hace con la esposa y despierta a la que está dormida. Ha llegado el momento del despertar. Ha terminado el sueño de la espera. Hay que notar que, en este relato, así también el relato de la mujer que toca y así acoge a aquel a quien espera. Si a la esposa no hay que despertarla mientras ella no quiera, es decir, antes del tiempo de las bodas, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 2. Ahora ciertamente puede ser despertada, porque en este tocar o en este toque ya está presente aquel que desea y puede subir del designio apoyada en su amado, que bajo el manzano la ha despertado en casa de la propia madre, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Hermanos, el Señor Jesús llama a la niña país, que significa también siervo. Es el título de Israel en el segundo de Isaías, y es también el del Señor Jesús, siervo obediente, muerto y resucitado. A ella se le aplican las mismas palabras que indican su muerte y resurrección. Hay una especie de sobreimpresión, casi una identificación en el único destino de sueño y despertar. Es la comunión de amor que hace de los dos una sola carne. La fe bautismal. ¿No nos convertimos realmente en cuerpo del Señor? Y el versículo 55 se lee, retornó el Espíritu a ella. Es el mismo Espíritu Santo del cual el Señor Jesús estuvo lleno, como lo anuncia Lucas capítulo 3. El que entregó al Padre Celestial, devolviéndolo a la fuente de la cual procede, como lo anuncia Lucas capítulo 23. No se trata simplemente de vivir de nuevo, sino de una vida nueva, en virtud del Espíritu Santo que recibe y que se le ha dado, y va más allá de la muerte a la fuente de la vida. Hermanos, la resurrección y la curación se realizan ambas al punto y de algún modo se identifican por el tema común, vida y muerte. Es un efecto igual a sangre y pérdida de sangre. Seguimos leyendo el versículo. Mandó que le dieran a ella de comer. Este detalle indica no solo la realidad física de la resurrección, o sea que no es un fantasma, como lo anuncia Lucas capítulo 24, sino también el banquete nupcial mesiánico, en el cual Dios eliminará para siempre la muerte, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 25. Este banquete, hermano que me escuchas, se realizará inmediatamente después de la misión de los 12 apóstoles,
en la entrega del pan como un don, símbolo de la Eucaristía, como lo anuncia Lucas capítulo 9. Después de que, por la fe, en el bautismo, estamos unidos a Él, muerto y glorificado. Vivimos para Él y de Él, que es el pan que nos abre los ojos, como lo vemos en Lucas capítulo 24, y nos introduce en los misterios del reino de Dios. Los padres de la iglesia probablemente no comprenden, pero los padres de la iglesia, los padres de esta niña, no comprenden, pero quedaron estupefactos. Así comprendieron y comprendían que ya estaban dentro del misterio. Ahora deben callar todavía. Comprenderán el misterio después del sueño y despertar del Señor Jesús, que realizará la resurrección para todos nosotros los creyentes. Aquí solo tenemos un anticipo reservado a la niña, que es figura de lo que será. Comprenderán también que esto será más duro, que precisamente a través de su sueño, Él está cerca y realiza el despertar. Esto será lo que comprenderá uno de los dos ladrones en Lucas capítulo 23, y lo que el Señor Jesús resucitado explicará a los discípulos en Lucas capítulo 24. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni 2 túnicas. Cuando entren en su casa, quédense allí hasta que se vayan de aquel lugar. En cuanto a los que no los reciban, al salir de aquella población, sacudan sus pies hasta el polvo que se les ha pegado. Será una acusación contra esa gente. Saliendo, pues, recorrían los pueblos, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Hermanos, esta sección, que se extiende de Lucas capítulo 9, versículo 1, hasta Lucas capítulo 9, versículo 50, está toda relacionada con la pregunta de Lucas capítulo 8, versículo 25, donde se lee: ¿quién es este que exige la escucha? Hemos visto que a él le obedecen el cielo y el abismo, le obedecen el mal, le obedecen la enfermedad y la muerte. Ahora vemos que envía a los 12 apóstoles para reunir al pueblo en el desierto y allí los sacia. La respuesta no puede ser sino obvia. Es el Señor de la creación y del éxodo. La respuesta viene con fuego cruzado de los enemigos, del pueblo y de los discípulos, y del mismo Señor Jesús, y en fin, del Padre Celestial, que confirma la respuesta del Hijo de Dios y su reproche a los discípulos de estos versículos que acabamos de leer. El testimonio del Señor Jesús corta por lo sano todas las falsas expectativas mesiánicas, mientras el testimonio del Padre Celestial lleva el debate cristológico a un plano superior e insospechado. El Mesías esperado es una realidad, el inesperado, porque es el ignorado, el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús instruye a los 12 apóstoles acerca de los misterios del reino
que solo después del final del viaje a Jerusalén estarán en condiciones de comprender. Esta sección tiene como marco el servicio de los discípulos enviados que sirven el pan y las instrucciones acerca del modo como deben ejercer su servicio. En el centro está la revelación del Señor Jesús en su misterio de sufrimiento y de gloria, con las condiciones para los discípulos que quieren ser asociados a Él en la cruz y en la gloria. Si en el capítulo 8 los discípulos solamente escuchan y ven, y ahora en el capítulo 9, después del bautismo sobre la barca, están directamente involucrados en el destino del Señor Jesús y su misión, en el servicio del pan, en la cruz y en la gloria. El bautismo los ha asociado a Él. Solamente en este acto de involucrarse se puede comprender a fondo quién es Él. Entrar en su misterio y ser conducidos con Él en su viaje a Jerusalén, que constituye la segunda parte del Evangelio. El tema de la escucha, que domina toda la primera parte, tiene su principio y su término en las palabras «escúchenlo», pronunciadas por el Padre Celestial en Lucas capítulo 9, que hace ver la gloria de aquel a quien hay que escuchar. Quien lo escucha y cumple su palabra, lo ve transfigurado. Si la escucha tiene como finalidad el seguimiento tiene como fin la visión. La palabra de Dios, que entra por el oído al corazón, mueve las manos y los pies para que los ojos lleguen a ver a aquel de quien se ha oído la voz. Este pasaje, hermano que me escuchas, marca el comienzo de la obra de los discípulos llamados por el Señor Jesús a continuar su misma obra. Por Él y como Él, también ellos son enviados. La finalidad de esta y de toda misión será la Eucaristía, el servicio del pan de vida, así como la finalidad del servicio de Cristo fue el don de su cuerpo. En el capítulo 10 se muestra que ese don introduce en la misma vida de Dios el amor del Padre Celestial y su Hijo Divino. De aquí se comprende la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. En ella nosotros presentamos de nuevo hoy al Padre Celestial, su Hijo que se entregó a nosotros, y en Él presentamos al Padre a nosotros mismos, que comemos y vivimos de ese don. Es el pan que el Señor Jesús, el médico y esposo, ha ordenado que se dé a la niña resucitada en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 5, el Señor Jesús llama a los discípulos al seguimiento. En el capítulo 6, acoge de entre estos a los 12 y comienza una larga formación hasta Lucas capítulo 8, que tiene como puntos esenciales la escucha y el estar con Él en una verificación constante. Ahora los 12 son llamados por tercera vez para ser enviados efectivamente a continuar su misma misión, que termina en la Eucaristía. Hermanos, el evangelista Lucas coloca el comienzo del ministerio de los 12 apóstoles en el tiempo del Señor Jesús terreno y ve prefigurada y fundada en él la Iglesia Católica.
Esta prolonga hoy en el espacio y en el tiempo su obra con el mismo poder y la misma autoridad. En Lucas capítulo 10 existe otro envío análogo de otros 72 discípulos. El evangelista Lucas considera que las dos misiones se hallan en una especie de continuidad como la que existe entre la fundación y el edificio. En la de los 12 apóstoles se cumple la promesa de Israel, o a Israel y a sus 12 tribus. En la de los 72, ella abre a todos los pueblos de la tierra. La consigna que el Señor Jesús entrega a los 12 sirve como breviario de viaje o viático para la misión de la iglesia. Contiene la advertencia única que el Señor Jesús da sobre la misión. Consiste en un imperativo negativo: no tomen, seguido de 5 especificaciones: ni. Además, la orden de quedarse o de sacudir el polvo. El término salir aparece hasta 3 veces e indica la realidad de la misión. Las palabras del Señor Jesús no conciernen el objeto del anuncio. Este es obvio: es el reino de Dios. Oído y visto en él es él mismo. Lo que no es obvio y sobre lo que insiste el Señor Jesús es cómo debe vivir y presentarse el que anuncia. Para nosotros lo importante no es lo que hay que decir, lo que no depende de nosotros, sino cómo ser, para no contradecir con la vida lo que anunciamos con la boca. Lo que tú eres sirve como caja de resonancia a lo que dices. Este pasaje nos da prácticamente la tarjeta de identidad de los enviados. Debe reproducir los rasgos del que los envía. Tan cierto es eso, que es el único tema sobre la misión que se recalca totalmente en Lucas capítulo 10. El no tenerlo en cuenta como norma fundamental para el evangelizador es por lo menos temerario. Sería despreciar al Señor, que así lo ha ordenado en Marcos capítulo 6, sabiendo que nosotros habríamos obrado de otro modo. No se trata de consejos, sino de órdenes. No es que la fe del que escucha dependa de la credibilidad del que anuncia. La palabra de Dios es viva y eficaz en sí misma, pero el que anuncia tiene el poder trágico en cuanto de él dependa de ofuscar o anular el anuncio. Si no tiene el poder de hacerlo creíble, si está en condiciones de volverlo increíble, es la responsabilidad del hombre, el cual, por cuanto no es Dios, no puede dar su vida, pero está en condiciones de dar muerte a lo que vive. El discernimiento apostólico, como son las tentaciones, no concierne tanto las prioridades apostólicas o los análisis cuidadosos de las situaciones, aunque son útiles o necesarias. En sí, no concierne tampoco el objeto de la misión, sino el modo de realizarla. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido
a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir las buenas nuevas de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.